La mantilla de encaje descansaba sobre las rodillas de Elena, mientras sus dedos ásperos, curtidos por la tierra y el agua fría del arroyo, intentaban reparar el bordado deshilachado. Afuera, la lluvia de marzo golpeaba los postigos de madera de la cabaña con esa insistencia que presagia tormentas largas. Nadie en la aldea de San Julián esperaba que aquella tarde gris trajera al mismísimo marqués de Valcárcel hasta su puerta, con un bulto envuelto en terciopelo azul entre los brazos y una súplica en los ojos que ningún título nobiliario podría disfrazar. El secreto que Rodrigo de Mendoza confesaría esa noche no solo cambiaría el destino de una campesina viuda y un bebé sin nombre, sino que desmoronaría los cimientos de una de las casas más antiguas de Castilla. Cuéntame, ¿desde qué lugar del mundo nos escuchas? ¿Crees que el amor verdadero desafía las diferencias de clase? Porque cuando un hombre de sangre azul entrega lo que más ama a manos callosas que huelen a romero y pan recién horneado, algo más que la honra está en juego. Y cuando esa mujer acepta el peso de un secreto que podría costarle la vida, el corazón ya ha elegido un camino del que no hay retorno. Diluvio. Dejó la mantilla sobre la silla de mimbre y se acercó a la ventana, apartando apenas la cortina de lino desteñido. Un hombre alto, envuelto en una capa negra que la lluvia había oscurecido hasta volverla casi líquida, desmontaba con torpeza. No llevaba cochero, no traía escolta, y en sus brazos, protegido bajo los pliegues de la capa, algo se movía. Elena sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. Hacía apenas 4 meses que había enterrado a su esposo, Tomás, aplastado por un árbol durante la tala de invierno. Hacía 3 que había perdido al hijo que crecía en su vientre, expulsado por el cuerpo en una noche de fiebre y sangre que la partera del pueblo juró que era castigo divino por algún pecado oculto. Las mujeres de San Julián habían dejado de visitarla. Decían que la desgracia se pegaba como la sarna, pero aquel hombre que ahora golpeaba su puerta con los nudillos, no con la prepotencia de un puño cerrado, sino con la vacilación de quien pide permiso, no parecía temer contagios. Elena abrió. El viento empujó la lluvia hacia adentro, salpicando el suelo de barro cocido. «¿Señora Elena Ruiz?», preguntó el hombre. Su voz era grave, educada, con ese acento que delataba años de tutores franceses y salones alfombrados. Ella asintió sin palabras. Sus ojos, color avellana oscuro, se clavaron en el bulto que él sostenía. «Necesito que me escuche», dijo Rodrigo de Mendoza, y por primera vez en 38 años, un marqués de Valcárcel pronunció la palabra «necesito» sin ironía ni mandato. Necesito su ayuda y necesito su silencio. El bebé eligió ese momento para llorar. Empapado, Rodrigo cruzó el umbral. El interior de la cabaña era austero pero limpio. Una mesa de pino, 2 sillas, un arcón, la chimenea donde ardían troncos de encina. Olía a tomillo seco y a la sopa de lentejas que Elena había dejado al fuego. Él miró alrededor con la incomodidad de quien nunca ha pisado un suelo sin alfombras persas. «Siéntese cerca del fuego», indicó Elena, cerrando la puerta contra el viento. «Va a enfermar al niño». Rodrigo obedeció. Apartó los pliegues de la capa y dejó al descubierto a una criatura de no más de 3 meses, envuelta en lino fino y una manta de lana tan suave que Elena supo, sin tocarla, que valía más que todo lo que ella poseía. El bebé tenía los ojos cerrados, la boca fruncida en un puchero silencioso y un mechón de cabello oscuro que se rizaba sobre la frente. «Es una niña», dijo Rodrigo, y algo en su voz se quebró. «Se llama Clara». Elena no preguntó por qué un marqués traía a una bebé a su puerta. No preguntó dónde estaba la madre. No preguntó nada, porque las mujeres como ella habían aprendido hacía siglos que las preguntas podían costar más caro que el silencio.
Pero Rodrigo de Mendoza, quizá porque la desesperación vuelve a los hombres imprudentes, o quizá porque necesitaba que alguien, aunque fuera una campesina viuda a quien nunca volvería a ver, conociera la verdad, comenzó a hablar. Clara es mi hija, dijo, pero no puedo reconocerla. No puedo llevarla a mi casa. No puedo... Se detuvo. Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, Elena vio en ellos algo que jamás esperó encontrar en un noble. Vergüenza. Su madre murió hace 2 días. Fiebre puerperal. Tragó saliva. Era la hija del administrador de mis tierras. 19 años. Se llamaba Inés. El nombre flotó en el aire como una oración. Elena sintió que algo se movía en su pecho, algo parecido a la compasión, pero más afilado, más peligroso. ¿Y su familia?, preguntó en voz baja. ¿El padre de ella? Murió el invierno pasado. Inés no tenía hermanos, vivía sola en la casa del administrador, en los límites de la finca. Nadie... Rodrigo apretó los puños sobre las rodillas. Nadie sabe que Clara es mía. Inés me lo pidió. Me suplicó que no dijera nada. Sabía lo que significaría para ella, para la niña, para todos. ¿Y para usted? Las palabras salieron antes de que Elena pudiera detenerlas. ¿Qué significa para usted? Rodrigo la miró. Realmente la miró, como si hasta ese momento ella hubiera sido solo una sombra necesaria para su plan. Significa, dijo lentamente, que si mi madre, la marquesa viuda, se entera de que engendré una hija con la hija de un administrador, desheredará a Clara de cualquier protección, me obligará a casarme con la condesa de Almodóvar para salvar las finanzas de la casa, y esta niña crecerá en un orfanato o, peor aún, en las calles de Madrid. Significa que el apellido Mendoza, que ha sobrevivido 4 siglos, se manchará con un escándalo que la Gaceta de la Corte convertirá en teatro, y significa, su voz se redujo a un susurro, que la única mujer a la que he amado en mi vida murió creyendo que yo era demasiado cobarde para elegirla. El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar de la leña. Elena se arrodilló frente a él. Extendió los brazos. Déjeme verla. Rodrigo, con una delicadeza que contrastaba con el tamaño de sus manos, depositó a Clara en los brazos de Elena. La niña abrió los ojos. Eran grises, del color de la pizarra mojada, y miraron a Elena con esa solemnidad antigua que tienen los recién nacidos. Algo se rompió dentro de Elena, algo que había estado conteniendo desde la noche en que su propio hijo se deslizó de su cuerpo sin vida, desde la mañana en que enterró a Tomás bajo la tierra que él había trabajado hasta el último día. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Que la críe como suya, dijo Rodrigo, que le dé un nombre, una vida, un hogar. Yo le pagaré, le daré dinero suficiente para que nunca tenga que volver a trabajar la tierra. Compraré esta cabaña, la ampliaré, traeré... «No quiero su dinero», interrumpió Elena. Su voz era firme, pero sus manos temblaban mientras sostenían a Clara. «Si acepto a esta niña, será porque ella me necesita, no porque usted me pague». Rodrigo parpadeó, desconcertado. «Pero necesitará recursos. Comida, ropa, un médico si enferma». «Necesitaré», concedió Elena. «Que usted no vuelva, que no. Aparezca en esta puerta cada mes con bolsas de monedas y miradas culpables. Que no le cuente a nadie nunca lo que ha hecho esta noche. Porque si alguien sospecha que esta niña es suya, señor Marqués, no habrá cantidad de oro que nos proteja de lo que vendrá». Rodrigo abrió la boca, la cerró, asintió. «Pero», añadió Elena, y su mirada se endureció, «si alguna vez Clara me pregunta por su madre, le diré la verdad. No la criaré sobre mentiras.
¿La verdad?, repitió Rodrigo como si probara el sabor de una palabra extranjera. ¿Y cuál es la verdad, señora Ruiz? Elena miró a la niña en sus brazos. Luego miró al hombre que la había traído. Que su madre la amó lo suficiente como para morir en paz, dijo. Y que su padre la amó lo suficiente como para dejarla ir. Volvería a entrar, tomaría a Clara en brazos y huiría con ella a algún lugar donde los apellidos no importaran. Pero los apellidos siempre importaban. Montó su caballo, un alazán andaluz que valía más que la aldea entera de San Julián, y descendió por el camino embarrado hacia la carretera principal. La finca de Valcárcel se extendía al este, un mosaico de viñedos, olivares y tierras de labranza que habían pertenecido a su familia desde tiempos de los reyes católicos. La casa señorial, con sus 3 pisos de piedra caliza y sus 20 habitaciones, lo esperaba como una cárcel dorada. Su madre, Beatriz de Mendoza y Salazar, marquesa viuda de Valcárcel, lo esperaba en el salón azul. «Llegas tarde para la cena», dijo sin levantar la vista del bordado que tensaba entre sus manos. Tenía 62 años, la espalda recta como una vara de hierro y una capacidad para detectar mentiras que Rodrigo había heredado pero nunca dominado. «¿Dónde estabas?» «Revisando». «Las tierras del norte», respondió Rodrigo, quitándose la capa empapada. «Hay problemas con el drenaje». «En marzo», dijo Beatriz, y ahora sí levantó la vista. Sus ojos, del mismo gris pizarra que los de Clara, se clavaron en su hijo. «Con esta tormenta, a caballo, sin escolta». No era una pregunta. Rodrigo sostuvo la mirada de su madre. Había aprendido, a lo largo de 38 años, que la mejor defensa contra Beatriz de Mendoza era la indiferencia estudiada. «Soy un hombre adulto. Madre, no necesito escolta para recorrer mis propias tierras». «Tus tierras», repitió Beatriz, y dejó el bordado sobre la mesita de caoba. «Qué curioso que las llames así, cuando sabes perfectamente que si no te casas con Leonor de Almodóvar antes del verano, el Banco de Sevilla ejecutará la hipoteca y estas tierras pasarán a manos de comerciantes genoveses». Rodrigo sintió que la mandíbula se le tensaba. «Ya hemos hablado de esto». «No», corrigió Beatriz, «yo he hablado. Tú has evadido. Hay una diferencia. Leonor es una mujer educada, de buena familia, con una dote que saldará nuestras deudas y asegurará el futuro de Valcárcel. El conde, su padre, ya ha dado su consentimiento. Solo falta que tú dejes de comportarte como un poeta romántico y aceptes lo que el deber exige. ¿Y si no quiero casarme con ella?». Beatriz se puso de pie. Era más baja que su hijo, pero su presencia llenaba la habitación como el humo llena una chimenea. «Entonces», dijo con una calma que helaba más que cualquier grito, «perderás todo lo que 4 generaciones de Mendoza construyeron. Perderás el apellido, la casa, las tierras, y yo, Rodrigo, moriré sabiendo que mi único hijo fue un cobarde que antepuso sus caprichos sentimentales al honor de su linaje». Rodrigo no respondió. No podía, porque en algún lugar de su mente, la imagen de Inés, su risa suave, sus manos manchadas de tinta cuando le ayudaba con la contabilidad de la finca, la forma en que lo miraba como si él fuera solo un hombre y no un título, se superponía con la imagen de Clara envuelta en lino fino, en brazos de una campesina viuda que había aceptado un secreto que podría destruirlas a ambas. «Me casaré con Leonor», dijo finalmente, y las palabras le supieron a ceniza. «Pero con una condición». Beatriz enarcó una ceja. «No estás en posición de poner condiciones. Quiero que la casa del administrador, la que está en los límites norte de la finca, sea demolida. Y quiero que se construya una
Escuela en su lugar para los hijos de los jornaleros. Beatriz lo miró como si hubiera propuesto quemar la biblioteca. Una escuela para campesinos, para nuestros trabajadores, corrigió Rodrigo. Sus hijos merecen aprender a leer y escribir. Es lo correcto. Hubo un silencio largo. Beatriz estudió a su hijo con la intensidad de un halcón estudiando un ratón de campo. ¿Esto tiene algo que ver con la hija del administrador?, preguntó finalmente. ¿Con Inés Vargas? El corazón de Rodrigo se detuvo. ¿Qué sabes de Inés? Sé que murió hace 2 días, dijo Beatriz. Fiebre puerperal, una tragedia. Era una muchacha trabajadora. Su padre fue leal a esta casa durante 20 años. Hizo una pausa. También sé que pasabas mucho tiempo en la casa del administrador, revisando cuentas, decías. Rodrigo sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. Inés me ayudaba con la contabilidad. Tenía facilidad para los números. Estoy segura de que sí, dijo Beatriz, y su tono era imposible de descifrar. Construiré tu escuela, Rodrigo, pero tú te casarás con Leonor de Almodóvar el 15 de junio, en la capilla de Valcárcel, con el obispo de Toledo oficiando. ¿Entendido? Entendido. Beatriz recogió su bordado y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Una cosa más, dijo sin volverse. Si alguna vez descubro que has deshonrado el nombre de esta familia, Rodrigo, no habrá escuela, ni perdón, ni herencia. Solo habrá silencio. El tipo de silencio que entierra secretos bajo tierra consagrada. La puerta se cerró con un clic suave. Rodrigo se dejó caer en el sofá de terciopelo verde. Sacó de su bolsillo un reloj de plata, el que había pertenecido a su padre, el que siempre llevaba consigo. Lo abrió. Dentro, donde debería haber un retrato en miniatura, había un mechón de cabello castaño atado con un hilo rojo. El cabello de Inés. Cerró el reloj. Lo apretó en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Y por primera vez desde que era niño, Rodrigo de Mendoza lloró, con más fuerza de la necesaria. Marta abrió con los ojos hinchados de sueño y el ceño fruncido. Elena, ¿qué? Sus ojos se posaron en el bulto que Elena sostenía. ¿Qué es eso? Una niña, dijo Elena. Necesito que me ayudes. Marta no se movió. ¿De dónde sacaste una niña? Eso no importa. Está hambrienta y no tengo leche. Necesito que me digas qué hacer. Marta cruzó los brazos sobre el pecho. Las mujeres de este pueblo dejaron de hablarte hace meses, Elena. Dijeron que traías mala suerte, que tu desgracia era contagiosa, y ahora apareces con una bebé que no es tuya y esperas que... Por favor, interrumpió Elena y su voz se quebró. No te pido que seas mi amiga. No te pido que me perdones lo que sea que creas que hice mal. Solo te pido que ayudes a esta niña. Ella no tiene culpa de nada. Marta miró a Clara. La niña había dejado de llorar y observaba a la partera con esos ojos grises demasiado serios para un bebé. Entra, dijo finalmente, haciéndose a un lado. Pero esto no significa que volvamos a ser vecinas. El interior de la casa de Marta olía a hierbas medicinales y a la sopa de col que había quedado del día anterior. Marta indicó a Elena que se sentara junto a la chimenea y tomó a Clara en sus brazos con la eficiencia de quien ha traído al mundo a medio pueblo. Está desnutrida, dijo después de examinarla. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer bien? No lo sé, admitió Elena. Me la trajeron anoche. Marta levantó la vista bruscamente. ¿Quién te la trajo? Elena sostuvo la mirada de la partera. Alguien que no podía quedarse con ella. Elena Ruiz, si has robado a esta niña... No la robé, dijo Elena con firmeza. Me la dieron y ahora es mía. Marta estudió su rostro durante un largo momento. Luego suspiró. Necesitas una nodriza.
Rosa, la mujer del herrero, dio a luz hace un mes. Tiene leche de sobra, pero tendrás que pagarle. ¿Pagaré? ¿Con qué?, preguntó Marta sin crueldad. Solo con la franqueza brutal de quien conoce la realidad. Apenas tienes para comer tú misma. Elena no respondió, porque Marta tenía razón. La pequeña parcela que Tomás había trabajado apenas daba para subsistir, y desde su muerte, Elena había sobrevivido vendiendo los bordados que hacía por las noches y las hierbas que recogía en el monte. Pero ahora tenía a Clara, y Clara necesitaba más que supervivencia. Encontraré la manera, dijo. Marta le devolvió a la niña. Ve a ver a Rosa, dile que yo te envío. Y Elena hizo una pausa. Sea quien sea el que te dio a esta niña, ten cuidado. Los secretos como este tienen forma de salir a la luz. Y cuando lo hacen, suelen quemar a todos los que están cerca. Que necesitas una nodriza. ¿Sí? ¿Es tuya? Ahora sí. Rosa asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. 2 reales por semana, y traes a la niña aquí, yo no subo hasta tu cabaña. Está bien. ¿Tienes el dinero? Elena vaciló, luego dijo, te pagaré con trabajo. Puedo bordar, coser, lavar. Rosa la interrumpió con un gesto de la mano. No necesito más trabajo. Necesito dinero. Pero miró a Clara, que había comenzado a llorar de nuevo. Tráela mañana a primera hora. Le daré de comer y ya veremos lo del pago. Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho. Gracias. No me agradezcas, dijo Rosa. Hago esto por la niña, no por ti. Y cerró la puerta. Luego subía de vuelta a su cabaña y pasaba el día bordando manteles y camisas que vendía en el mercado de los sábados. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para pagar a Rosa y comprar harina, aceite y leña. Pero Clara comenzó a engordar. Sus mejillas se redondearon, sus ojos grises brillaron con más fuerza, y una tarde, mientras Elena la mecía junto a la chimenea, la niña sonrió. Fue una sonrisa pequeña, sin dientes, probablemente causada por gases. Pero Elena sintió que algo dentro de ella, algo que había estado congelado desde la muerte de Tomás y la pérdida de su hijo, comenzaba a descongelarse. Vas a estar bien, le susurró a Clara. Te lo prometo. Pero las promesas, Elena lo sabía, eran más fáciles de hacer que de cumplir. ¿Bebé? ¿De dónde la sacó? Eso es lo que todos nos preguntamos. Apareció con ella de la noche a la mañana. Dice que es suya, pero perdió a su hijo hace meses. Todo el mundo lo sabe. Exacto. Entonces, ¿de dónde salió esa niña? Elena apretó los puños sobre el mantel que estaba doblando. No miró hacia las mujeres, no dijo nada. Pero sintió cómo el peso de sus miradas se clavaba en su espalda como agujas. El rumor creció. En la panadería, en el pozo, en la iglesia. La gente comenzó a especular. Algunos decían que Elena había robado a la niña. Otros que la había comprado a una mujer desesperada de otro pueblo. Los más crueles insinuaban que Elena había fingido su aborto y había ocultado el embarazo para evitar el escándalo. Ninguno se acercaba a la verdad, pero todos se acercaban demasiado. Una tarde, el párroco de San Julián, el padre Tomás, un hombre de 50 años con más interés en el vino de misa que en las almas de sus feligreses, apareció en la puerta de Elena. Señora Ruiz, dijo con esa solemnidad falsa que los curas usan cuando quieren parecer importantes. Necesito hablar con usted sobre la niña. Elena, que estaba lavando pañales en una tina de madera, se secó las manos en el delantal. ¿Qué pasa con ella? Hay preocupaciones en el pueblo, preguntas sobre su origen. Como párroco, es mi deber asegurarme de que todo esté en orden. ¿La niña está bautizada? Elena vaciló.
No había pensado en eso. Todavía no. Entonces, debemos hacerlo pronto. Y necesitaré ver los documentos, el certificado de nacimiento, el nombre de los padres. No tengo documentos, dijo Elena. El padre Tomás frunció el ceño. ¿Cómo que no tiene documentos? Toda criatura nacida en territorio cristiano debe tener un registro. ¿Dónde nació la niña? Elena pensó rápido. En mi cabaña. Yo la tuve sola. No hubo tiempo de llamar a la partera. ¿Sola? El padre Tomás la miró con incredulidad. Señora Ruiz, usted perdió a su hijo. Hace meses. Todo el pueblo lo sabe. ¿Cómo es posible que...? Estaba equivocada, interrumpió Elena. No lo perdí. Fue un error de la partera. El embarazo continuó. Y Clara nació hace 3 meses. Era una mentira terrible. Una mentira que cualquiera con 2 dedos de frente podría desmontar. Pero Elena la dijo con la firmeza de quien no tiene otra opción. El padre Tomás la estudió en silencio. Tendré que hablar con Marta, dijo finalmente, y con el médico del pueblo. Si lo que dice es cierto, no habrá problema. Pero si está mintiendo, señora Ruiz, si esa niña no es suya, las consecuencias serán graves. Es mía, dijo Elena, y nadie me la quitará. El padre Tomás se marchó sin despedirse. Esa noche, Elena no pudo dormir. Sabía que la mentira no resistiría mucho tiempo. Sabía que Marta, si el párroco la presionaba, diría la verdad. Y sabía que cuando eso ocurriera, vendrían preguntas que no podría responder sin traicionar a Rodrigo de Mendoza. Pero también sabía que no podía dejar que le quitaran a Clara. Así que a la mañana siguiente, antes del amanecer, Elena envolvió a la niña en su mantón. Metió en un morral lo poco que poseía, ropa, algo de comida, la mantilla de encaje que había estado reparando la noche que Rodrigo llegó a su puerta, y abandonó la cabaña. No sabía a dónde iría. Solo sabía que tenía que alejarse de San Julián antes de que el rumor se convirtiera en acusación, y la acusación en condena. Caminó hacia el este, siguiendo el camino que bordeaba la finca de Valcárcel. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de rosa y oro. Clara dormía contra su pecho, ajena al peligro. Elena no miró atrás, pero si lo hubiera hecho, habría visto una figura a caballo observándola desde la colina. Una figura que llevaba una capa negra y un reloj de plata en el bolsillo. Rodrigo de Mendoza había visto a Elena salir de su cabaña, y aunque cada fibra de su ser le gritaba que la dejara ir, que era lo mejor para todos, que su deber estaba en Valcárcel y no en los caminos polvorientos que seguía una campesina fugitiva, no pudo. Espoleó a su caballo y descendió por la colina. Asustarla. «Señora Ruiz», dijo, y su voz sonaba ronca como si no hubiera dormido. «¿A dónde va?» «Lejos», respondió Elena. «Lejos de San Julián, lejos de las preguntas, lejos de todo». «¿Por qué?» Elena lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Por qué? Porque su secreto está a punto de dejar de serlo. Porque el párroco me interrogó ayer. Porque la gente del pueblo ya sospecha. Y porque si me quedo, señor Marqués, tarde o temprano alguien descubrirá la verdad. Y cuando eso pase, no solo perderé a Clara, perderé mi vida». Rodrigo palideció. «No sabía, no pensé...» «No», interrumpió Elena, «no pensó que podía dejar a su hija en mis brazos, desaparecer en la noche y que todo estaría bien. Pero las cosas no funcionan así, no para gente como yo». Hubo un silencio tenso. Clara comenzó a removerse, inquieta. «Venga conmigo», dijo Rodrigo de repente. Elena parpadeó. «¿Qué? Venga conmigo, a Valcárcel. Puedo darle trabajo. En la casa, como institutriz o ama de llaves. Nadie cuestionará que traiga a su hija y estará a salvo». «¿A salvo?», repitió Elena. «¿En su casa?».
bajo el mismo techo que su madre, que según usted misma me dijo es capaz de oler mentiras a kilómetros de distancia? Mi madre no tiene por qué saber, su madre ya sabe, estalló Elena. Quizá no los detalles, quizá no el nombre de Clara, pero sabe que usted amaba a Inés Vargas, sabe que pasaba tiempo con ella. Y si me ve aparecer con una bebé de 3 meses, no tardará ni un día en atar cabos. Rodrigo abrió la boca, la cerró, porque Elena tenía razón. Entonces, ¿qué va a hacer?, preguntó. ¿Huir? ¿Vivir en los caminos? ¿Criar a Clara sin techo, sin comida, sin mentiras?, terminó Elena. Sí, prefiero eso. Rodrigo dio un paso hacia ella. Por favor, dijo, y la palabra sonó como una súplica. No se vaya, encontraremos una solución. Yo hablaré con el párroco, le daré dinero para que se calle, compraré su silencio. El silencio no se compra, dijo Elena, se gana. Y usted, señor marqués, no ha ganado el mío, me lo pidió, y yo se lo di. Pero ahora ese silencio me está costando todo lo que tengo, así que no me pida que me quede. No me pida que arriesgue más de lo que ya he arriesgado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Rodrigo no la siguió, pero su voz la alcanzó. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, búsqueme, por favor. Elena no respondió. Siguió caminando, con Clara dormida contra su pecho y el sol de la mañana calentándole la espalda. Y Rodrigo de Mendoza se quedó solo en el camino, viendo cómo la única persona que conocía su secreto desaparecía en el horizonte. Elena caminó durante 3 días, durmió en graneros abandonados, bajo puentes de piedra, una vez en el portal de una iglesia donde un sacerdote anciano le dio pan y no hizo preguntas. Clara lloraba menos de lo esperado, como si entendiera que el silencio era su mejor aliado. Rosa, la nodriza, quedaba cada vez más lejos, y Elena tuvo que aprender a preparar papillas más espesas, a calentar leche de cabra que compraba en caseríos aislados, a dormir con un ojo abierto porque los caminos no eran seguros para una mujer sola. Llegó a Monterrey, un pueblo más grande que San Julián, enclavado en un valle donde 3 ríos se encontraban. Había un mercado permanente, una posada, una herrería y, lo más importante, nadie la conocía. Elena alquiló una habitación en la parte trasera de la posada, un cuarto estrecho que olía a humedad y a las cebollas que el posadero guardaba en el sótano. Pero tenía una ventana, una cama de paja limpia y una puerta que cerraba con llave. ¿Cuánto tiempo se queda?, preguntó la posadera, una mujer entrada en carnes con ojos suspicaces. No lo sé, respondió Elena. ¿Cuánto cuesta por semana? 3 reales, por adelantado. Elena contó las monedas que le quedaban. Apenas tenía para 2 semanas. Necesito trabajo, dijo. ¿Conoce a alguien que necesite costurera o lavandera? La posadera miró a Clara, que dormía en brazos de Elena. Con una cría no va a ser fácil, pero la modista del pueblo, doña Amparo, a veces necesita ayuda. Su taller está en la calle del Agua, junto al molino. Dígale que Jacinta la envía. Gracias. Y otra cosa, añadió Jacinta bajando la voz. Aquí no hacemos preguntas, pero tampoco toleramos problemas. Si alguien viene buscándola, si hay líos con la justicia o con... No habrá problemas, interrumpió Elena. Solo quiero trabajar y criar a mi hija en paz. Jacinta asintió, aunque su mirada seguía siendo escéptica. Eso dicen todos. Amparo resopló. Todo el mundo puede aprender. La pregunta es si tienes manos para esto. Muéstrame. Sacó de un cajón un retazo de lino y una aguja enhebrada. Elena dejó a Clara en una cesta que doña Amparo le ofreció y tomó la tela. Sus dedos, ásperos pero precisos, comenzaron a trazar una costura invisible.
el tipo de puntada que su madre le había enseñado cuando era niña. Doña Amparo observó en silencio. Luego asintió. Sirves 2 reales por semana. Trabajas de sol a sol. Traes a la niña si quieres, pero si llora mucho y molesta a las clientas, te vas. ¿Entendido? Entendido. Empiezas mañana. Elena sintió que algo parecido al alivio le recorría el cuerpo. Gracias, doña Amparo. No me agradezcas todavía, dijo la modista. Aquí se trabaja duro y no tolero holgazanas. Pero cuando Elena salió del taller con Clara en brazos, doña Amparo la llamó desde la puerta. Una cosa más, muchacha. No sé de qué huyes y no me importa. Pero si necesitas un lugar seguro, este taller lo es. Nadie entra aquí sin mi permiso. ¿Entendido? Elena asintió con un nudo en la garganta. Entendido. Hacía sonreír a Elena incluso en los días más duros. Nadie en Monterrey preguntó por el padre de Clara. Las viudas con hijos eran comunes y la gente tenía suficientes problemas propios como para entrometerse en los ajenos. Pero Elena no olvidaba. No olvidaba la noche en que Rodrigo de Mendoza había llegado a su puerta con un secreto envuelto en terciopelo. No olvidaba la forma en que la había mirado en el camino cuando ella decidió huir. No olvidaba la promesa que él había hecho. Si alguna vez necesita algo, búsqueme. Y aunque Elena había jurado no volver a Valcárcel, aunque había construido una vida nueva en Monterrey, había noches en las que se preguntaba qué habría sido de Rodrigo. Si se había casado con la condesa de Almodóvar, si había construido la escuela que prometió, si alguna vez pensaba en Inés, si alguna vez pensaba en Clara, si alguna vez pensaba en ella. Capilla de Valcárcel, con el obispo de Toledo oficiando y 200 invitados observando. Leonor era hermosa a su manera, alta, de piel pálida, con el cabello rubio recogido en un moño elaborado y una dote que incluía 3 fincas, un palacete en Madrid y suficiente dinero como para saldar las deudas de Valcárcel y aún sobrar para remodelar el ala este de la casa. Era también inteligente, educada y profundamente aburrida. Hablaba de moda parisina, de ópera italiana, de los chismes de la corte. Tocaba el pianoforte con precisión técnica pero sin alma. Leía novelas sentimentales que la hacían suspirar, pero nunca lloraba de verdad. Rodrigo la trataba con cortesía, cumplía con sus deberes conyugales con la regularidad que se esperaba de un marido aristocrático, pero no la amaba, y Leonor, que no era tonta, lo sabía. ¿En quién piensas cuando me miras?, le preguntó una noche, 6 meses después de la boda, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo de su tocador. Rodrigo, que estaba junto a la ventana mirando hacia los viñedos oscurecidos, no respondió de inmediato. En nadie, dijo finalmente. Mientes, dijo Leonor sin rencor, solo con esa franqueza cansada de quien ha aceptado una verdad incómoda. Siempre piensas en alguien que no soy yo. Rodrigo se volvió hacia ella. Leonor, no, interrumpió ella, dejando el cepillo sobre la mesa. No me des explicaciones, no las quiero. Solo quiero saber si alguna vez podrás mirarme sin esa sombra en los ojos. Rodrigo no supo qué responder, porque la verdad era que no. La verdad era que cada vez que miraba a Leonor veía a Inés. Cada vez que escuchaba el pianoforte recordaba las tardes en la casa del administrador, cuando Inés le leía en voz alta mientras él revisaba cuentas. Cada vez que pasaba frente a la biblioteca del ala oeste, recordaba el reloj de plata que llevaba en el bolsillo, el mechón de cabello castaño, la promesa que no había podido cumplir. Y cada vez que veía a un niño en el pueblo, se preguntaba cómo estaría Clara, si Elena la había mantenido a salvo, si había huido lo suficientemente lejos, si alguna vez sabría que su padre pensaba en ella cada día. Lo siento, dijo finalmente, porque no tenía nada más que ofrecer.
Leonor asintió. Se puso de pie, se acercó a él, y por un momento Rodrigo pensó que lo abofetearía. Pero en lugar de eso, ella le tocó la mejilla con una ternura que lo sorprendió. «Yo también», dijo. «Porque podrías haber sido un buen hombre, Rodrigo, pero elegiste ser un cobarde». Y salió de la habitación dejándolo solo con su culpa. De Salamanca, un hombre joven con ideas progresistas sobre educación universal. Pagó los salarios de su propio bolsillo. Compró libros, pizarras, tinta. Los jornaleros de Valcárcel, al principio desconfiados, comenzaron a enviar a sus hijos. Primero fueron 5, luego 10. Al cabo de un año, 30 niños asistían a la escuela cada día. Beatriz, la marquesa viuda, observaba todo con una mezcla de desaprobación y resignación. «Estás despilfarrando dinero en campesinos», le dijo a Rodrigo durante una cena. «Dinero que podría usarse para restaurar el salón principal o comprar nuevos caballos. Los campesinos son el futuro de Valcárcel», respondió Rodrigo. «Si no invierto en ellos, esta finca morirá conmigo». «Qué noble», dijo Beatriz con ironía, «aunque sospecho que tus motivos no son tan altruistas como pretendes». Rodrigo la miró. «¿Qué insinúas?» «Insinúo», dijo Beatriz, cortando un trozo de carne con precisión quirúrgica, «que esta escuela es un monumento, no a la educación, sino a tu culpa. Y me pregunto, Rodrigo, ¿a quién intentas redimir? ¿A ti mismo o a alguien más?» Rodrigo no respondió, porque una vez más su madre había dado en el clavo. Sostener una pluma. Rodrigo la abrió en la privacidad de la biblioteca del ala oeste, el lugar donde guardaba el reloj de plata y los recuerdos que no podía compartir con nadie. La carta decía: «Señor Marqués, no sé si debería escribirle. No sé si tiene derecho a saber, pero Clara cumplió 2 años la semana pasada y cuando sopló la vela de su pequeño pastel me preguntó por su padre. Le dije que su padre era un hombre bueno que la amaba mucho, pero que no podía estar con ella. No sé si eso es verdad. No sé si usted la ama, pero necesitaba que supiera que ella existe, que está sana, que es inteligente y curiosa y tiene sus ojos grises. Vivimos en Monterrey. Trabajo en el taller de Doña Amparo, en la calle del Agua. No le pido que venga, no le pido dinero. Solo le pido que, si alguna vez Clara pregunta por usted, pueda decirle algo más que mentiras». Elena Ruiz Rodrigo leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado, la guardó en el cajón donde conservaba el reloj de plata y se quedó sentado en la penumbra de la biblioteca durante horas. Clara tenía 2 años. Había soplado una vela. Tenía sus ojos. Y Elena, que no le debía nada, que tenía todos los motivos para odiarlo, le había escrito. Rodrigo tomó una decisión. Monterrey era más grande de lo que esperaba. Le tomó media mañana encontrar la calle del Agua y otra media hora localizar el taller de Doña Amparo. Cuando finalmente se detuvo frente a la puerta, con el corazón latiéndole en los oídos, dudó. ¿Qué iba a decir? ¿Qué derecho tenía a aparecer en la vida de Elena después de 2 años? ¿Qué esperaba encontrar? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Elena salió con un cesto de ropa en las manos. Se detuvo en seco al verlo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Rodrigo vio que Elena había cambiado. Estaba más delgada, con líneas de cansancio alrededor de los ojos, pero también había algo nuevo en su postura, una firmeza que no estaba allí antes. «Señor Marqués», dijo finalmente, y su voz era cuidadosamente neutral. «Señora Ruiz», respondió Rodrigo. «Recibí su carta. No esperaba que viniera. Lo sé, pero necesitaba verla a ella». Elena miró hacia la calle, como si temiera que alguien los estuviera observando. «No puede quedarse aquí.
La gente hablará. Entonces, dígame dónde puedo verla. Por favor. Elena vaciló. Luego dijo, hay un claro junto al río, pasando el molino. Vaya allí al atardecer. Llevaré a Clara. Gracias. Elena asintió y entró de nuevo al taller, cerrando la puerta sin mirar atrás. Rodrigo pasó el resto del día en la posada, incapaz de comer, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera el encuentro que se avecinaba. Cuando el sol comenzó a descender, caminó hasta el río. El claro era pequeño, rodeado de sauces llorones cuyas ramas rozaban el agua. Rodrigo esperó, con el reloj de plata en la mano, observando cómo las manecillas avanzaban con una lentitud insoportable. Entonces la vio. Elena caminaba por el sendero con Clara de la mano. La niña tenía el cabello oscuro y rizado, recogido en dos coletas desparejas. Llevaba un vestido simple de algodón y zapatos que parecían demasiado grandes para ella. Y cuando levantó la vista y vio a Rodrigo, sus ojos, esos ojos grises idénticos a los suyos, se abrieron con curiosidad. «Clara», dijo Elena, arrodillándose junto a la niña, «este señor quiere conocerte». Clara miró a Rodrigo con la solemnidad de los niños pequeños. «Hola», dijo con una vocecita clara. Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Hola, Clara», logró decir. «Es un placer conocerte». Clara inclinó la cabeza. «¿Eres amigo de mamá?». Rodrigo miró a Elena. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. «Sí», dijo Rodrigo. «Soy amigo de tu mamá». «¿Tienes caballos?». «Sí, tengo muchos caballos». Los ojos de Clara se iluminaron. «Me gustan los caballos. Mamá dice que algún día podré montar uno». «Estoy seguro de que serás una jinete excelente», dijo Rodrigo, y tuvo que tragar saliva para controlar la emoción que amenazaba con desbordarlo. Clara sonrió. Luego, con la despreocupación de los niños, corrió hacia el río para perseguir una mariposa. Rodrigo y Elena se quedaron solos. «Es hermosa», dijo Rodrigo. «Lo es», concordó Elena. «Y es feliz, eso es lo que importa». «¿Es feliz?», preguntó Rodrigo. «¿O solo me dice eso para que me vaya tranquilo?». Elena lo miró con dureza. «Es feliz porque no sabe lo que le falta, porque no sabe que su padre es un marqués que eligió su apellido sobre ella, porque cree que su madre es una viuda común y que su vida es normal. Y mientras siga creyendo eso, señor marqués, seguirá siendo feliz». «No elegí mi apellido sobre ella», dijo Rodrigo, y su voz tembló. «Elegí protegerla. Si hubiera reconocido a Clara, si hubiera desafiado a mi madre y a la sociedad, ¿qué cree que habría pasado? Clara habría crecido como una bastarda. La habrían rechazado en todos los salones. Ningún hombre decente se habría casado con ella. Habría vivido con la mancha de su nacimiento persiguiéndola cada día de su vida. Y en lugar de eso, dijo Elena, vive sin padre, sin apellido, sin herencia, pero con amor y con dignidad. Así que dígame, señor marqués, ¿quién eligió mejor?». Rodrigo no tuvo respuesta. Clara regresó corriendo, con una flor amarilla en la mano. «Mira, mamá», dijo, ofreciéndole la flor a Elena. «Es para ti». Elena tomó la flor y besó la frente de su hija. «Gracias, mi amor». Clara miró a Rodrigo. «¿Volverás a visitarnos?». Rodrigo miró a Elena. Ella no dijo nada, pero en sus ojos había una advertencia clara. «No le hagas promesas que no puedas cumplir». «Si tu mamá me lo permite», dijo Rodrigo. «Me gustaría mucho volver». Clara sonrió y volvió a correr hacia el río. Elena se puso de pie. «Puede venir una vez al mes», dijo, «pero no como su padre, como un amigo de la familia. Y si alguna vez su visita pone en peligro la seguridad de Clara, si alguien comienza a hacer preguntas, dejará de venir. ¿Entendido?».
Entendido. Y otra cosa, añadió Elena, no le traiga regalos caros. No le hable de su vida en Valcárcel. No le dé motivos para soñar con un mundo al que nunca podrá pertenecer. ¿Y si ella pregunta? Entonces mentiré, dijo Elena con firmeza. Porque eso es lo que hacen las madres, protegen a sus hijos, incluso de la verdad. Rodrigo asintió, porque, una vez más, Elena tenía razón. Creciente, le contaba sobre su día, le mostraba los dibujos que hacía con carboncillo en pedazos de papel. Rodrigo aprendió que a Clara le gustaban las historias de caballeros y dragones, que tenía miedo a las tormentas pero adoraba la lluvia suave, que podía contar hasta 20 y reconocer algunas letras, que cuando se reía, su risa sonaba exactamente como la de Inés, y cada vez que se despedía, cada vez que montaba su caballo y regresaba a Valcárcel, sentía que dejaba atrás la única parte de su vida que tenía sentido. Leonor notó los cambios. «Te ausentas mucho», le dijo una noche durante la cena. «Siempre el mismo día del mes. Siempre vuelves con esa mirada melancólica». «Tengo asuntos que atender», respondió Rodrigo. «¿Qué tipo de asuntos?» «Asuntos privados». Leonor dejó el tenedor sobre el plato con un clic metálico. «¿Tienes una amante?» Rodrigo la miró sorprendido. «No». «¿Entonces qué?» Leonor se inclinó hacia adelante. «Porque algo está pasando, Rodrigo. Y, sea lo que sea, está consumiéndote. Puedo verlo». Rodrigo quiso decirle la verdad. Quiso contarle sobre Inés, sobre Clara, sobre Elena. Quiso explicarle que no tenía una amante, sino una hija a la que no podía reconocer y un amor que había muerto, pero que seguía persiguiéndolo como un fantasma. Pero no lo hizo, porque la verdad, una vez dicha, no podía retractarse, y las consecuencias serían devastadoras. «No es nada», dijo finalmente. «Solo asuntos de la finca». Leonor lo estudió durante un largo momento. Luego asintió, aunque era evidente que no le creía. «Está bien», dijo. «Guarda tus secretos, Rodrigo, pero recuerda, los secretos tienen forma de salir a la luz, y cuando lo hacen, suelen destruir todo a su paso. Informarle de un asunto que podría afectar el buen nombre de su familia. He observado que su hijo, el marqués de Valcárcel, visita con regularidad a una mujer en nuestro pueblo. Una tal Elena Ruiz, viuda, que vive con una niña pequeña. Las visitas ocurren siempre al atardecer en un lugar apartado junto al río. No me corresponde juzgar las acciones del señor marqués, pero como pastor de esta comunidad siento la obligación de alertarla sobre una situación que, de hacerse pública, podría generar habladurías inapropiadas. Quedo a su disposición para cualquier aclaración. Padre Sebastián Ortiz Beatriz leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. No dijo nada a Rodrigo, no hizo preguntas, simplemente esperó, porque Beatriz de Mendoza había aprendido a lo largo de 64 años que la paciencia era el arma más poderosa de todas. Visitas a Monterrey, cuando encontró a su madre esperándolo en la biblioteca del ala oeste. Estaba sentada en el sillón de cuero que había pertenecido a su difunto esposo, con las manos cruzadas sobre el regazo y una expresión inescrutable. «Madre», dijo Rodrigo sorprendido, «no esperaba encontrarte aquí». «Evidentemente», respondió Beatriz. «Siéntate, Rodrigo, tenemos que hablar». Rodrigo sintió que el estómago se le contraía, pero obedeció, sentándose frente a ella. «¿De qué quieres? ¿Hablar?» Beatriz sacó la carta del padre Sebastián y la colocó sobre la mesa entre ellos. «De esto», Rodrigo leyó la carta. El color abandonó su rostro. «Madre, yo...» «No», interrumpió Beatriz. «No me des excusas, no me des explicaciones, solo dime la verdad. ¿Esa niña es tuya?»
Hubo un silencio largo y tenso. Sí, dijo Rodrigo finalmente, es mía. Beatriz cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo en ellos que Rodrigo no había visto nunca. Decepción. ¿De Inés Vargas? Sí. ¿Y la mujer? ¿Elena Ruiz? Es quien la está criando. Inés murió en el parto. No tenía familia. Yo le pedí a Elena que se hiciera cargo de Clara. Clara, repitió Beatriz. Le pusiste nombre. Inés le puso nombre, corrigió Rodrigo. Antes de morir, Beatriz se puso de pie. Caminó hasta la ventana y miró hacia los viñedos que se extendían hasta el horizonte. ¿Sabes lo que has hecho?, preguntó sin volverse. ¿Tienes idea de las consecuencias? Lo sé. No, dijo Beatriz, volviéndose bruscamente. No lo sabes, porque si lo supieras, nunca habrías sido tan imprudente. Nunca habrías visitado a esa mujer, nunca habrías arriesgado todo lo que esta familia ha construido por mi hija, terminó Rodrigo poniéndose de pie. Por la niña que lleva mi sangre, por la única parte de Inés que me queda, por una bastarda, estalló Beatriz, y su voz resonó en la biblioteca como un trueno. Eso es lo que es, Rodrigo, una bastarda, y no importa cuánto la ames, no. Importa cuántas veces la visites, eso es lo que siempre será. Rodrigo sintió que la rabia le subía por la garganta. No vuelvas a llamarla así. ¿O qué?, desafió Beatriz. ¿Me desheredarás? ¿Me echarás de mi propia casa? Adelante, Rodrigo, hazlo. Pero antes de que lo hagas, piensa en lo que perderás. Piensa en Leonor, que ha sido una esposa paciente a pesar de tu indiferencia. Piensa en esta finca, que depende de su dote para sobrevivir. Piensa en tu apellido, en tu honor, en todo lo que nuestros antepasados construyeron. No me importa, dijo Rodrigo, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. No me importa el apellido, no me importa la finca, no me importa nada de eso si significa renunciar a Clara. Beatriz lo miró como si fuera un extraño. Entonces eres un tonto, dijo. Y yo no crié a un tonto. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Tienes una semana para decidir, dijo sin volverse. O dejas de ver a esa niña y a esa mujer, o te desheredó. Perderás Valcárcel, perderás tu título, perderás todo. Y créeme, Rodrigo, sin dinero, sin posición, no podrás proteger a Clara de nada. Así que elige sabiamente. La puerta se cerró con un golpe seco. Rodrigo se dejó caer en el sillón. Sacó el reloj de plata del bolsillo y lo abrió. El mechón de cabello de Inés seguía allí, atado con el hilo rojo. Y por primera vez en su vida, Rodrigo de Mendoza no supo qué hacer. Rodrigo no durmió esa noche. Se quedó en la biblioteca hasta el amanecer, con el reloj de plata abierto sobre el escritorio y una botella de brandy a medio vaciar. La amenaza de su madre resonaba en su cabeza como el tañido de una campana fúnebre. Una semana. Elige sabiamente. ¿Qué significaba elegir sabiamente? Renunciar a Clara para preservar un apellido que ya no le importaba, o perderlo todo por una niña que ni siquiera sabía que él era su padre. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas de terciopelo, Rodrigo tomó una decisión. Ensilló su caballo y cabalgó hasta Monterrey sin avisar a nadie. Junto a la ventana. ¡Aquí no! ¡Venga! Lo guió por un sendero estrecho que bordeaba el río, lejos de miradas curiosas. Cuando estuvieron lo suficientemente alejados, Elena se detuvo y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué pasó? Rodrigo le contó todo. La carta del párroco, la confrontación con su madre, el ultimátum. Cuando terminó, Elena permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces ha llegado el momento que ambos sabíamos que llegaría, dijo finalmente. El momento en que tiene que elegir. No quiero elegir, dijo Rodrigo. Quiero encontrar una manera de tenerlo todo.
de proteger a Clara sin perder Valcárcel, de... No existe esa manera, interrumpió Elena, y usted lo sabe. Su madre tiene razón en una cosa: sin dinero, sin posición, no puede proteger a Clara. Si pierde Valcárcel, ¿qué le ofrecerá? ¿Pobreza? ¿Una vida de esconderse? ¿Un padre arruinado que no puede darle ni siquiera su apellido? Puedo darle amor, dijo Rodrigo, y su voz se quebró. Puedo darle mi tiempo, mi atención, su culpa, terminó Elena. Eso es lo que le dará. Culpa. Porque cada vez que la mire, recordará todo lo que perdió por ella. Y Clara lo sentirá. Los niños siempre lo sienten. Rodrigo la miró con desesperación. ¿Qué quiere que haga? ¿Que desaparezca de su vida? ¿Que finja que no existe? Quiero, dijo Elena, y su voz era firme pero no cruel, que haga lo que sea mejor para Clara, no para usted, no para su conciencia, para ella. ¿Y qué es lo mejor para ella? Elena miró hacia el río, donde el agua corría sobre las piedras con un murmullo constante. Que tenga un padre que pueda protegerla desde lejos, dijo. Que conserve Valcárcel, que mantenga su posición, que use su influencia para asegurarse de que Clara tenga una vida digna, aunque eso signifique no estar presente. Eso es pedirme que la abandone. No, corrigió Elena. Es pedirle que la ame lo suficiente como para dejarla ir. Rodrigo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Ya lo hice una vez, cuando se la entregué a usted, y ha sido el infierno cada día desde entonces. Lo sé, dijo Elena, y por primera vez su voz se suavizó. Créame, lo sé, pero esto no se trata de lo que usted siente. Se trata de lo que Clara necesita, y ella necesita estabilidad, seguridad, una vida sin sombras. ¿Y yo?, preguntó Rodrigo. ¿Qué hay de mí? Elena lo miró con algo parecido a la compasión. Usted vivirá con su decisión, dijo. Como todos, vivimos con las nuestras. Fondo que garantice que Elena Ruiz y su hija tengan una vida digna, educación para Clara, una casa propia, atención médica si la necesitan. Todo administrado de forma discreta, a través de un abogado, sin que nadie pueda rastrearlo hasta Valcárcel. Beatriz lo estudió en silencio. ¿Y a cambio? A cambio, me casaré con Leonor de verdad. Cumpliré con mis deberes. Produciré un heredero. Y nunca volveré a mencionar a Inés Vargas o a su hija. Nunca, nunca. Beatriz dejó el bordado sobre su regazo. ¿Y si la niña pregunta por ti algún día? Si viene a buscarte. No lo hará, dijo Rodrigo, porque Elena se asegurará de que no lo haga. Beatriz asintió lentamente. Está bien, estableceré el fondo, pero tú cumplirás tu parte del trato, sin excepciones, sin visitas secretas, sin cartas, sin nada. ¿Entendido? Beatriz se puso de pie y se acercó a su hijo. Por un momento, Rodrigo pensó que lo abrazaría, pero en lugar de eso, ella le tocó el hombro con una mano fría. Has hecho lo correcto, dijo, aunque no lo sientas así ahora. Rodrigo no respondió, porque no había nada que decir. Posibilidad de rastrear el origen. ¿Quién estableció este fondo?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Un benefactor anónimo, respondió el abogado. Alguien que desea asegurarse de que usted y su hija estén bien cuidadas. Elena miró la carta, luego miró al abogado. ¿Y qué se espera de mí a cambio? Nada, dijo el abogado, solo que acepte la ayuda. Elena sabía que eso no era cierto. Sabía que lo que se esperaba de ella era silencio, distancia, que nunca buscara a Rodrigo, que nunca le contara a Clara la verdad. Pero también sabía que rechazar el dinero sería un acto de orgullo que solo perjudicaría a su hija. Acepto, dijo finalmente. El abogado asintió, le entregó los documentos y se marchó. Esa noche, Elena le contó a Clara una historia,
Había una vez un caballero, dijo mientras arropaba a la niña en su pequeña cama, que amaba mucho a una princesa, pero el caballero tenía que irse lejos, muy lejos, para proteger su reino, y aunque su corazón se rompió al dejarla, sabía que era lo correcto. ¿Y la princesa?, preguntó Clara con los ojos muy abiertos. ¿Estaba triste? Al principio sí, dijo Elena, pero luego se dio cuenta de que el caballero la amaba tanto que había elegido su felicidad por encima de la suya propia. Y eso, mi amor, es el amor más grande de todos. ¿El caballero volvió alguna vez? Elena besó la frente de su hija. Esa, dijo, es una historia para otro día. Pero ambas sabían que no había otro día, que el caballero no volvería, que algunas historias no tienen final feliz, solo finales necesarios, donde Clara podía jugar y un estudio donde Elena podía trabajar. Contrató a un tutor para que enseñara a Clara matemáticas, historia, francés. Se aseguró de que su hija tuviera todo lo que ella nunca había tenido: educación, oportunidades, un futuro. Pero nunca le habló de Rodrigo. Cuando Clara preguntaba por su padre, y preguntaba porque los niños siempre preguntan, Elena le contaba la historia del caballero que tuvo que irse. Y Clara, que era inteligente y perceptiva, eventualmente dejó de preguntar, pero no dejó de preguntarse. De los jornaleros aprendieron a leer y escribir. Algunos incluso continuaron sus estudios en la ciudad. Rodrigo se convirtió en un patrón respetado, conocido por su trato justo y su inversión en la comunidad. Pero por las noches, cuando todos dormían, Rodrigo se encerraba en la biblioteca del ala oeste, abría el reloj de plata y miraba el mechón de cabello castaño, y se preguntaba cómo estaría Clara, si era feliz, si alguna vez pensaba en él, si alguna vez lo perdonaría. Encuentro ocurrió 11 años después. Clara tenía 13 años. Era alta para su edad, con el cabello oscuro recogido en una trenza y los ojos grises que había heredado de su padre. Elena la había enviado a Valcárcel con un encargo: entregar un vestido que doña Amparo había cosido para la marquesa viuda. ¿Por qué yo?, había preguntado Clara. Siempre envías a Tomás o a Rosa, porque necesito que aprendas a tratar con clientas importantes, había respondido Elena. Y porque es hora de que veas más allá de Monterrey. Clara había aceptado, emocionada por la aventura. No sabía que Elena había pasado la noche anterior sin dormir, debatiendo si era prudente enviar a su hija al lugar donde vivía su padre. Pero el vestido tenía que entregarse, y Elena no podía seguir protegiendo a Clara de todo para siempre. Un cuento de hadas. Un mayordomo la recibió en la puerta y la guió hasta el Salón Azul, donde Beatriz de Mendoza la esperaba. La marquesa viuda tenía 75 años, pero su espalda seguía recta y su mirada seguía siendo afilada como un cuchillo. «Tú debes ser la mensajera de doña Amparo», dijo, estudiando a Clara con una intensidad que la hizo sentir incómoda. «Sí, señora marquesa», respondió Clara, haciendo una reverencia torpe. «Traigo el vestido que encargó». «Déjalo ahí», indicó Beatriz, señalando una silla. «¿Cómo te llamas?» «Clara Ruiz, señora». Beatriz se quedó muy quieta. «¿Ruiz? ¿De Monterrey?» «Sí, señora». «¿Y tu madre es Elena Ruiz?» Clara asintió, sorprendida de que la marquesa conociera el nombre de su madre. «¿La conoce? He oído hablar de ella», dijo Beatriz cuidadosamente. «Es una costurera excelente, según tengo entendido». «La mejor», dijo Clara con orgullo. «Me está enseñando el oficio». Beatriz la observó en silencio durante un momento que se alargó demasiado. Clara comenzó a sentirse nerviosa bajo ese escrutinio. «¿Cuántos años tienes, Clara?» «13, señora». «¿Y tu padre?» Clara vaciló. «Murió antes de que yo naciera». «Ya veo».
dijo Beatriz, y algo en su tono hizo que Clara sintiera que la marquesa sabía más de lo que decía. Puedes retirarte. Dile a doña Amparo que el vestido es satisfactorio. Clara hizo otra reverencia y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Señora marquesa, dijo volviéndose, ¿puedo hacerle una pregunta? Beatriz enarcó una ceja. Puedes intentarlo. ¿Por qué me preguntó por mi padre? Beatriz la miró durante un largo momento. Porque, dijo finalmente, tienes los ojos de alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien que también murió antes de que pudieras conocerlo. Clara sintió que algo se movía en su pecho, algo parecido a la curiosidad, pero más profundo. ¿Quién era? Alguien que habría estado orgulloso de ti, dijo Beatriz. Ahora vete y saluda a tu madre de mi parte. Clara salió del salón con más preguntas que respuestas. No vio a Rodrigo. Él estaba en los viñedos, supervisando la cosecha, ajeno al hecho de que su hija había estado bajo su mismo techo por primera vez en 11 años. Pero Beatriz sí lo vio. Esa noche, durante la cena, estudió a su hijo con una mirada que él no supo interpretar. ¿Qué? Preguntó finalmente, incómodo bajo su escrutinio. Vino una muchacha hoy, dijo Beatriz, de Monterrey. Traía el vestido que encargué a doña Amparo. Rodrigo se tensó. ¿Así? Se llamaba Clara Ruiz, continuó Beatriz. 13 años, ojos grises, inteligente, educada. Rodrigo dejó el tenedor sobre el plato. Madre, tranquilo, interrumpió Beatriz. No le dije nada, pero Rodrigo hizo una pausa. Es tu viva imagen. Cualquiera que la vea y te conozca, lo notará. Nadie la verá, dijo Rodrigo. Vive en Monterrey. No tiene motivos para venir aquí. Vino hoy, señaló Beatriz, y volverá, porque es curiosa, porque tiene preguntas, y porque tarde o temprano los secretos siempre salen a la luz. Rodrigo no respondió, porque sabía que su madre tenía razón. La estufa. ¿Por qué preguntas eso? Porque la marquesa viuda te conoce. Bueno, conoce tu nombre, y me preguntó por ti y por mi padre. Elena se volvió lentamente. ¿Qué le dijiste? La verdad, que murió antes de que yo naciera. Clara hizo una pausa. Pero mamá, ella dijo que tengo los ojos de alguien que conoció. Alguien que murió. ¿Quién era? Elena se sentó frente a su hija. Tomó sus manos entre las suyas. Clara, dijo con voz firme, hay cosas de tu pasado que no puedo contarte. No porque no quiera, sino porque prometí que no lo haría. Y las promesas, mi amor, son sagradas. ¿Prometiste a quién? A alguien que te amaba mucho, dijo Elena. Alguien que quería protegerte. ¿Mi padre? Elena vaciló, luego asintió. Tu padre. Clara sintió que el corazón le latía más rápido. Entonces, ¿no murió? No dije eso, corrigió Elena. Dije que te amaba y que quería protegerte. Esas dos cosas son verdad. El resto no importa. Sí importa, insistió Clara. Importa para mí. Elena apretó las manos de su hija. Lo sé, dijo. Y algún día, cuando seas mayor, cuando puedas entender las decisiones difíciles que la gente tiene que tomar, te contaré todo. Pero ahora no. Ahora solo necesitas saber que eres amada, que siempre has sido amada y que todo lo que se hizo para protegerte. Clara quiso protestar, quiso exigir respuestas, pero algo en los ojos de su madre, algo parecido al dolor, la detuvo. Está bien, dijo finalmente. Esperaré. Pero esa noche, acostada en su cama, Clara tomó una decisión. Descubriría la verdad, con o sin la ayuda de su madre. En brazos, y poco a poco, pieza por pieza, comenzó a armar el rompecabezas. Supo que su madre había llegado a Monterrey huyendo de San Julián.
Supo que había aparecido con una bebé de 3 meses que supuestamente era suya, pero que nadie recordaba haber visto embarazada. Supo que, misteriosamente, poco después de su llegada, había comenzado a recibir dinero de una fuente anónima. Y supo que la marquesa viuda de Valcárcel la había mirado como si viera un fantasma. Clara no era tonta. Sabía lo que todo eso significaba, pero necesitaba confirmación. Respondió Clara. Y además, mamá, no puedes protegerme de todo para siempre. Elena reconoció sus propias palabras y supo que había perdido. Está bien, dijo finalmente, pero Clara, ten cuidado. Valcárcel no es un lugar seguro para ti. ¿Por qué no? Elena no respondió y Clara supo que estaba en lo cierto. Supervisando la descarga de barriles de vino estaba Rodrigo de Mendoza. Clara lo vio antes de que él la viera a ella. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro salpicado de gris en las sienes. Tenía una presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz. Y cuando se volvió y sus ojos, esos ojos grises idénticos a los de ella, se encontraron con los suyos, el mundo se detuvo. Rodrigo palideció. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Durante un momento, que pareció eterno, se miraron. Padre e hija, desconocidos y al mismo tiempo reflejos el uno del otro. Entonces doña Amparo llamó a Clara desde la entrada y el hechizo se rompió. Clara entró a la casa. Rodrigo se quedó en el patio, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Y Beatriz, observando desde una ventana del segundo piso, supo que el secreto que había guardado durante 13 años estaba a punto de salir a la luz. Clara pasó 3 días en Valcárcel, 3 días que cambiaron todo. Doña Amparo trabajaba en el salón de costura del ala este, tomando medidas de Isabel, una niña de 9 años con rizos rubios y modales impecables. Clara la asistía, pasando alfileres, sosteniendo telas, anotando números en un cuaderno. Pero su mente estaba en otra parte. Estaba en el hombre de ojos grises que había visto en el patio. El hombre que la había mirado como si viera un fantasma. El hombre que, según descubrió preguntando discretamente a los criados, era el marqués de Valcárcel, Rodrigo de Mendoza. El nombre resonaba en su cabeza como una campana. La segunda noche, Clara no pudo dormir. Se levantó de la cama que le habían asignado en el ala de invitados y caminó por los pasillos silenciosos de la casa. No sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba moverse, pensar, entender. Sus pasos la llevaron a la biblioteca del ala oeste. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba desde dentro. Clara se acercó y miró por la rendija. Rodrigo estaba sentado frente al escritorio, con un reloj de plata abierto en las manos. Miraba algo dentro del reloj con una expresión de dolor tan profunda que Clara sintió que se le encogía el corazón. Entonces él habló. Habló en voz baja como si rezara. «Perdóname, Inés», dijo. «Perdóname por no haber sido más valiente. Perdóname por no haberte elegido cuando tuve la oportunidad. Perdóname por dejar que nuestra hija creciera sin conocerme». Clara sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «Nuestra hija». Las palabras flotaron en el aire como ceniza. Rodrigo cerró el reloj con un clic suave. Se llevó las manos a la cara y por primera vez Clara vio a un marqués llorar. Debería haberse ido. Debería haber regresado a su habitación y fingido que no había visto nada. Pero no pudo. Empujó la puerta. Rodrigo levantó la vista bruscamente. El color abandonó su rostro. «Clara», susurró. «¿Es verdad?», preguntó ella y su voz temblaba. «¿Soy su hija?». Rodrigo se puso de pie, abrió la boca, la cerró. Finalmente asintió. «Sí». La palabra cayó entre ellos como una piedra en un pozo. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos.
¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué dejó que creciera pensando que mi padre estaba muerto? ¿Por qué?, dijo Rodrigo, y su voz se quebró. Era la única manera de protegerte. Si te hubiera reconocido, Clara, habrías crecido como una bastarda. Te habrían rechazado, humillado. Tu vida habría sido un infierno. Y yo no podía permitir eso. Así que eligió abandonarme. Elegí amarte desde lejos, corrigió Rodrigo. Elegí asegurarme de que tuvieras una vida digna, aunque eso significara no ser parte de ella. Elegí tu felicidad por encima de la mía. ¿Y mi madre?, preguntó Clara. ¿Elena sabe? Elena lo sabe todo, dijo Rodrigo. Ella es la mujer más valiente que he conocido. Aceptó criarte cuando nadie más lo habría hecho. Te amó como si fueras suya. Te protegió de la verdad porque yo se lo pedí. Clara se dejó caer en una silla. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. ¿Y mi verdadera madre? ¿Quién era? Rodrigo se acercó lentamente. Se arrodilló frente a ella. Se llamaba Inés Vargas, dijo con voz suave. Era la hija del administrador de esta finca. Tenía 19 años cuando murió, 2 días después de que nacieras. Era inteligente, amable, valiente. Tenía una risa que iluminaba cualquier habitación. Y te amó desde el momento en que supo que existías. ¿La amaba usted? Con todo mi corazón, dijo Rodrigo. Era la única mujer a la que he amado de verdad. Y cuando murió, una parte de mí murió con ella. Clara miró a su padre, porque eso era lo que era, su padre, y vio en sus ojos grises el mismo dolor que había visto en los de Elena cada vez que evadía sus preguntas. ¿Por qué me lo dice ahora?, preguntó. ¿Por qué no siguió mintiendo? ¿Por qué?, dijo Rodrigo. Ya no puedo. Porque te vi en el patio y supe que el secreto no podía durar para siempre, y porque mereces la verdad, Clara, aunque esa verdad duela. Hubo un largo silencio. Luego Clara preguntó, ¿qué pasa ahora? Rodrigo se puso de pie. Ahora, dijo, tú decides. Puedes volver a Monterrey y seguir con tu vida como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Puedes odiarme por el resto de tus días, o puedes... vaciló. O puedes darme la oportunidad de conocerte, no como tu padre, porque no tengo derecho a ese título, pero como alguien que te ama y que quiere ser parte de tu vida, si tú me lo permites. Clara lo miró durante un largo momento. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar, necesito hablar con mi madre, con Elena. Lo entiendo, dijo Rodrigo. Tómate todo el tiempo que necesites. Clara se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Señor Marqués, llámame Rodrigo, dijo él. Por favor. Clara asintió. Rodrigo, gracias por decirme la verdad. Y salió de la biblioteca, dejando a Rodrigo solo con su reloj de plata y sus lágrimas. Con él me lo contó todo. Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Debí habértelo dicho yo, susurró. Debí encontrar la manera de... No, interrumpió Clara. Hiciste lo que tenías que hacer, lo que él te pidió que hicieras. Lo entiendo, pero mamá... Su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste criarlo? ¿Por qué cargaste con este secreto durante 13 años? Elena tomó las manos de su hija entre las suyas. Porque cuando te vi, dijo, cuando Rodrigo llegó a mi puerta con una bebé en brazos y desesperación en los ojos, vi en ti la oportunidad de ser madre otra vez. Vi la oportunidad de amar a alguien cuando pensé que nunca volvería a hacerlo. Y sí, fue difícil. Sí, hubo momentos en que quise rendirme. Pero Clara, tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Clara se lanzó a los brazos de Elena y lloró. Lloró por la madre que nunca conoció. Lloró por el padre que la había amado desde lejos. Lloró por Elena,
que había sacrificado tanto por ella, y Elena la sostuvo como lo había hecho durante 13 años y le susurró las mismas palabras que le había susurrado la primera noche. Vas a estar bien, te lo prometo. Entendía. Días en que veía la complejidad de las decisiones que los adultos en su vida habían tenido que tomar. Días en que se preguntaba qué habría hecho ella en su lugar. Rodrigo le escribió cartas largas, honestas, dolorosas. Le contó sobre Inés, cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado, cómo habían intentado mantener su relación en secreto. Le contó sobre la noche en que Inés murió, sobre cómo había llevado a Clara a la cabaña de Elena, sobre el ultimátum de su madre. Lepe contó sobre las visitas mensuales durante 2 años, sobre cómo había tenido que renunciar a ellas, sobre cómo había establecido el fondo para asegurarse de que Clara tuviera una vida digna. Le contó sobre el reloj de plata y el mechón de cabello castaño, sobre cómo pensaba en ella cada día, sobre cómo había visto crecer a sus otros hijos, pero nunca había dejado de preguntarse cómo estaría ella. Y al final de cada carta escribía la misma frase: no espero tu perdón, solo espero que algún día puedas entender. Clara leyó cada carta, algunas las leyó llorando, otras las leyó con rabia, pero las leyó todas. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. Le contó. Rodrigo llegó al atardecer, igual que había hecho tantos años atrás. Clara y Elena lo esperaban bajo los sauces llorones. Clara tenía 14 años ahora, casi una mujer, con el cabello recogido en una trenza y los ojos grises que eran el espejo de los suyos. Rodrigo desmontó, caminó hacia ellas con pasos vacilantes. Clara, dijo. Elena. Rodrigo, respondió Elena con una inclinación de cabeza. Clara no dijo nada, solo lo miró, estudiándolo como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Entonces, lentamente, dio un paso hacia él. No sé si puedo llamarte padre, dijo. No sé si alguna vez podré, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte, quiero entender quién eres más allá del título y el secreto. Rodrigo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Eso es más de lo que merezco, dijo. Gracias. Clara asintió. Luego, con una valentía que le recordó dolorosamente a Inés, extendió la mano. Rodrigo la tomó. Y por primera vez en 14 años, padre e hija se tocaron. No fue un abrazo, no fue un momento de reconciliación cinematográfica, fue solo un apretón de manos, pero fue un comienzo. Era de tu madre, dijo, ahora es tuyo. Clara lo aceptó con lágrimas en los ojos. Elena observaba estos encuentros con una mezcla de alivio y melancolía. Alivio porque Clara finalmente tenía respuestas. Melancolía porque sabía que tarde o temprano tendría que compartir a su hija con el hombre que la había engendrado, pero nunca se arrepintió, porque Clara era feliz, y eso era lo único que importaba. Quien, aunque muchos sospechaban de un criado despechado de Valcárcel, filtró la historia a la Gaceta de Madrid. La historia del marqués de Valcárcel y su hija bastarda. La historia de Inés Vargas y el bebé entregado a una campesina. La historia del secreto que había durado casi 2 décadas. La noticia se extendió como fuego en paja seca. Beatriz, ahora de 80 años y frágil de salud, convocó a Rodrigo a su habitación. ¿Es verdad?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. ¿Todo lo que dicen? Sí, dijo Rodrigo. Es verdad. Beatriz cerró los ojos. Entonces, has destruido todo lo que construimos. No, dijo Rodrigo con firmeza. He construido algo nuevo, algo mejor, una relación con mi hija, una vida basada en la verdad y no en las mentiras. ¿Y tu esposa, tus hijos legítimos, tu reputación? Leonor lo sabe, dijo Rodrigo. Se lo conté hace años, y mis hijos aprenderán a vivir con esto, como yo aprendí.
Eres un tonto, dijo Beatriz, pero su voz carecía de la fuerza de antes. Un tonto romántico que eligió el corazón sobre la razón. Sí, concordó Rodrigo, y no me arrepiento. Beatriz lo miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Rodrigo, sonrió. Tu padre habría estado orgulloso, dijo. Él también era un tonto romántico. Y cerró los ojos por última vez. Beatriz de Mendoza murió esa noche, llevándose consigo los últimos vestigios del viejo orden. Sus respetos. Pero entre la multitud de trajes oscuros y vestidos de luto, había tres figuras que llamaron la atención de todos. Rodrigo de Mendoza, marqués de Valcárcel, de pie junto a su esposa Leonor, y a su otro lado, con un vestido negro simple pero elegante, Clara Ruiz, su hija. Los murmullos recorrieron la capilla como una ola, pero Rodrigo no se movió. Sostuvo la mano de Clara con firmeza, declarando al mundo lo que había ocultado durante 17 años. Esta era su hija, y no se avergonzaba de ella. Después del funeral, Rodrigo hizo un anuncio público. Reconoció a Clara como su hija. No le dio su apellido. Eso habría requerido procesos legales complicados, y Clara, sabiamente, lo rechazó. Pero estableció un fideicomiso que le garantizaba una herencia igual a la de sus hermanos legítimos. Más importante aún, la invitó a Valcárcel, no como una visita, sino como parte de la familia. Clara aceptó, pero con una condición. Elena viene conmigo, dijo. Ella es mi madre tanto como Inés lo fue, y no la dejaré atrás. Rodrigo asintió sin vacilar. Por supuesto, con la misma dignidad silenciosa que había mostrado durante 17 años, se ganó su respeto. Se hizo amiga de Leonor, quien resultó ser más comprensiva de lo que nadie esperaba. No te culpo, le dijo Leonor una tarde mientras tomaban té en el jardín. Hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer, elegir el amor sobre la conveniencia. No elegí, corrigió Elena. Simplemente acepté lo que la vida me dio, y resultó ser lo mejor que me ha pasado. Leonor sonrió. Entonces, ambas somos afortunadas. Honor a Inés. Allí, entre los niños de los jornaleros, Clara encontró su propósito. Quiero enseñar, le dijo a Rodrigo una noche. Quiero que estos niños tengan las oportunidades que yo tuve. Quiero honrar la memoria de mi madre, de ambas. Rodrigo sintió que el orgullo le hinchaba el pecho. Entonces enseñarás, dijo, y yo te apoyaré en todo. Valcárcel. Pero vivió una vida plena y significativa. Rodrigo envejeció con gracia, vio a sus hijos crecer, a sus nietos nacer, pero el tiempo que más atesoraba era el que pasaba con Clara, caminando por los viñedos, hablando de todo y nada. Elena vivió hasta los 70 años. Murió en paz, rodeada de Clara y Rodrigo, con una sonrisa en los labios. Gracias, le susurró Clara mientras le sostenía la mano. Por todo. No, respondió Elena con voz débil. Gracias a ti, por darme una razón para vivir cuando pensé que no tenía ninguna, y cerró los ojos por última vez. Niña, estoy aquí, dijo ella tomando su mano. Siempre estaré aquí. Lo sé, dijo Rodrigo, y eso es todo lo que necesitaba. Saber que al final, a pesar de todos mis errores, hice algo bien. Te tuve a ti. Me tuviste, confirmó Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y yo te tuve a ti. Rodrigo cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta, más suave, y con el reloj de plata en una mano y la mano de su hija en la otra, Rodrigo de Mendoza exhaló su último aliento. Clara heredó la biblioteca del ala oeste. Allí guardó el reloj de plata, junto con las cartas que Rodrigo le había escrito, las cartas que Elena había guardado durante años, y un retrato de Inés Vargas que había encontrado entre los papeles de su padre. Convirtió la biblioteca en un archivo,
un lugar donde la historia de su familia, la verdadera historia, no la versión sanitizada que aparecía en los registros oficiales, se preservaba para las generaciones futuras. Y cada tarde, cuando terminaba de enseñar en la escuela, Clara se sentaba en el sillón de cuero de su padre, abría el reloj de plata y recordaba al marqués que había elegido el amor sobre el deber. Recordaba a la campesina que había elegido la compasión sobre la seguridad. Recordaba a la joven que había muerto demasiado pronto, pero cuyo amor había trascendido la muerte. Y recordaba que, a pesar de todo el dolor, todos los secretos, todas las mentiras, al final, el amor había ganado. Después, cuando Clara era ya una anciana de cabello blanco y manos arrugadas, una joven vino a visitarla. Era su sobrina nieta, la hija de Isabel, con ojos curiosos y preguntas en los labios. «Tía Clara», dijo, «cuéntame la historia real, de cómo el marqués entregó el bebé a la campesina». Clara sonrió. Tomó el reloj de plata de su lugar en el estante. Lo abrió, mostrando el mechón de cabello castaño que aún descansaba dentro. «Es una historia larga», dijo, «una historia de amor y sacrificio, de secretos y verdades, de decisiones imposibles y consecuencias inesperadas». «Tengo tiempo», dijo la joven, sentándose a sus pies. Clara asintió y comenzó a hablar. Habló de una noche de tormenta en 1816, de un marqués desesperado y una campesina valiente, de un bebé envuelto en terciopelo azul y una promesa que cambió 3 vidas para siempre. Habló de amor que desafió las barreras de clase, de madres que amaron más allá de la biología, de padres que protegieron desde las sombras. Y cuando terminó, cuando la última palabra fue dicha y la última lágrima derramada, la joven miró a su tía con ojos brillantes. «¿Y fueron felices?», preguntó. «Al final, ¿fueron felices?». Clara miró el reloj de plata, miró el retrato de Inés, miró por la ventana hacia la escuela donde generaciones de niños habían aprendido a leer y escribir. «Fueron», dijo finalmente, «lo más felices que pudieron ser, dadas las circunstancias. Y a veces, eso es suficiente». La joven asintió satisfecha y Clara cerró el reloj de plata guardándolo de nuevo en su lugar, porque algunas historias no necesitan finales perfectos, solo necesitan ser contadas y recordadas y amadas. Esta es una historia de amores del pasado. Si esta historia de amor imposible, de sacrificio y redención, tocó tu corazón, si sentiste la lucha entre el deber y el amor verdadero, si te conmovió el coraje de Elena al aceptar un secreto que cambiaría su vida para siempre, escribe reloj en los comentarios, porque como ese reloj de plata que guardaba el mechón de cabello de Inés, algunos amores trascienden el tiempo, algunos sacrificios se convierten en legados, y algunas decisiones, por dolorosas que sean, son actos de amor en su forma más pura.